Quieres que un hombre no pueda dejar de pensarte, incluso cuando intenta olvidarte. Hoy descubrirás el secreto que Carl Jung entendió como nadie. Imagina por un segundo, no es tu última foto, ni un mensaje ingenioso, ni un gesto perfecto lo que se queda en su cabeza. Es algo más silencioso, una firma emocional que deja tu paso como si hubieras pasado un sello invisible por su interior. Eso es lo que vamos a aprender a crear, no a perseguir atención, sino a habitar su inconsciente. ¿Por qué digo inconsciente y no mente? Porque lo que mueve el deseo profundo no son las frases ni los actos medibles. Es lo que ocurre debajo, lo que Jung llamaba fuerzas profundas, arquetipos, símbolos, sombras, gobiernan la atracción de forma mucho más potente que cualquier palabra. Cuando entiendes eso, dejas de competir por su mirada y empiezas a rediseñar la huella que dejas en su psiquis. Vamos a traducirlo sin jerga. El inconsciente guarda películas, no fotos. Guarda sensaciones, imágenes que se repiten. Y cuando algo en su mundo interior corresponde con una de esas imágenes, no puede ignorarlo. Piensa en una canción que, sin ser la mejor, te transporta a un momento clave. La atracción inconsciente funciona igual. Es una resonancia, no un argumento. Imagínate a Lucía. No tenía la mejor casa, ni el trabajo más espectacular. Pero cada vez que hablaba, su voz dejaba una pausa que a él le parecía imposible de reproducir. No eran las palabras, era la forma en que Lucía respiraba antes de reír, como si guardara un secreto bueno. Pasaron semanas de distancia y él seguía escuchando esa pausa en su cabeza, como si alguien hubiera dejado un eco. Eso no es casualidad, es un rastro psicológico. ¿Por qué sucede esto? Porque hay 3 movimientos inconscientes que gobiernan lo que un hombre no puede dejar de pensar. Proyección. Proyecta en la otra persona algo que pertenece a su mundo interno. Si tú reflejas una parte de su interior que él no reconoce, tu presencia se convierte en espejo y en misterio. Símbolo. Cuando tu manera de ser encarna una idea arquetípica, la amante enigmática, la cuidadora independiente, la mujer que no se rinde, dejas de ser una persona y te vuelves un signo que su inconsciente interpreta una y otra vez. Huella emocional. Son pequeñas experiencias repetidas, una mirada sostenida, una ausencia que respira dignidad, una calma que no se debilita. Esas microexperiencias se suman y crean adicción psíquica. No voy a venderte trucos de manipulación. Esto no es fingir frialdad ni jugar a misterio artificial. La diferencia entre manipular y magnetizar es la fuente. Si tu poder viene de la carencia, lastima. Si viene de la integridad, deja marca. Te voy a dar algo práctico ahora mismo. Un ejercicio de 60 segundos, para empezar a sembrar esa huella desde dentro. No es un truco, es una práctica para cambiar tu campo interno. Cierra los ojos. Inhala profundo contando hasta 4. Sostén 2, exhala 6. Visualiza una versión tuya que no pide nada a nadie. Camina con la misma postura que tienes cuando te sientes completa. Repite mentalmente, no me busco fuera, me encuentro dentro. Mantén esa sensación 2 respiraciones más y abre los ojos. Esa respiración no cambia su comportamiento externo de inmediato, pero sí altera la energía que proyectas. Hazlo ahora, aunque sea por 30 segundos. Si lo hiciste, notaste algo sutil, una ampliación interna, como si el centro de gravedad se hubiera desplazado hacia adentro. Eso es precisamente el primer movimiento para dejar una firma inconsciente.
No confundir, no es ausencia por estrategia, es amplitud interna que no exige. Mientras avanzamos, guarda esta imagen. No eres una lista de acciones para convencerlo. Eres una presencia con un timbre. Tu trabajo ahora es aprender a modular ese timbre hasta hacerlo inolvidable. Pero atención, hay un punto invisible que activa la obsesión y no es la ausencia ni la seguridad por sí solas. Es el efecto espejo de lo que él evita mirar en sí mismo. Cuando tu energía refleja algo profundo que él aún no ha nombrado, entonces sucede lo que nadie sabe cómo provocar deliberadamente, que te persiga desde un lugar que no puede justificar. Quédate aquí con esa idea resonando. Habitar su inconsciente no es ocupar su tiempo, es convertirse en una experiencia interior que lo llama incluso en su soledad. Más adelante vamos a ver exactamente cómo reflejar esa parte suya sin manipularla, la palanca precisa que enciende su recuerdo. Pero antes, respira y sostén esta certeza. Cuando tu centro está íntegro, tu presencia no necesita fingir para volverse inolvidable. Hay algo que arruina más rápido la atracción que cualquier distancia o cualquier silencio: la necesidad de validación. Y lo curioso es que, la mayoría de las veces, ni siquiera lo notamos. Creemos que estamos mostrando interés, cariño o entrega, pero lo que percibe el otro es dependencia. Y cuando eso ocurre, la huella emocional que había sembrado se borra como si nunca hubiera existido. Carl Jung lo resumía de manera brutal. Aquello que no se hace consciente, se manifiesta en tu vida como destino. ¿Qué significa aquí? Que si tu necesidad no reconocida de ser aprobada se esconde en el fondo, terminarás proyectándola en tus relaciones. Y entonces creerás que él cambió o que el destino lo quiso así, cuando en realidad fue tu inconsciente el que puso la trampa. Te voy a contar una historia. A Clara no le faltaba nada en apariencia. Era brillante en su trabajo, tenía amigos, y hasta quienes no la conocían podían percibir esa chispa magnética. Pero en sus relaciones había un patrón. Cada vez que a alguien le gustaba de verdad, algo en ella cambiaba, como si toda su seguridad se derritiera frente al espejo del otro. Un día me confesó: me descubro mirando mi celular cada 10 minutos para ver si respondió. Y cuando no lo hace, siento que algo en mí se rompe. No me reconozco. Lo que Clara no sabía era que en ese gesto tan pequeño, mirar compulsivamente la pantalla, estaba el verdadero error: dejar que el deseo de ser validada consumiera su energía. En lugar de habitar el recuerdo en su inconsciente, lo saturaba con su ausencia de calma. Y así, cada mensaje que enviaba era menos atractivo, no por las palabras, sino porque detrás había una sombra de ansiedad. Ese es el gran malentendido. Muchas creen que el hombre se aleja porque no hicieron suficiente, cuando la verdad es que hicieron demasiado desde el lugar equivocado. Porque la validación es como un perfume barato. Al inicio puede impresionar, pero con el tiempo empalaga y hasta molesta. La mente inconsciente masculina no se queda con los gestos superficiales. Se queda con la sensación subyacente. Y si la sensación que transmites es de carencia, eso es lo que su recuerdo graba. Entonces tu figura ya no simboliza misterio ni magnetismo, sino demanda. Y nadie persigue lo que lo persigue primero. Jung tenía razón. Lo que no reconoces en ti misma, lo proyectas como destino. Si no reconoces tu hambre de ser elegida, terminas comportándote de maneras que sabotean tu atractivo.
Clara lo vivió en carne propia. Ella no perdió a ese hombre porque no fuera suficiente, sino porque intentó ser suficiente a través de él. Y aquí viene lo poderoso. Cuando dejas de buscar validación y empiezas a reconocer tu propio centro, la proyección cambia. Dejas de ser una presencia demandante y te conviertes en un símbolo enigmático. Y en ese instante, algo en su inconsciente empieza a trabajar sin que él pueda detenerlo. En un momento vamos a entrar en lo que Jung llamaba el misterio femenino, la clave silenciosa que activa la obsesión. Pero antes de eso, necesito que te preguntes algo muy simple. ¿Qué tan a menudo tu valor depende de que te respondan un mensaje, una mirada o una confirmación? Porque justo ahí está la raíz del error que todas cometen. Hay algo en el corazón masculino que Jung describió con precisión quirúrgica. El ánima, esa imagen interior de lo femenino que cada hombre lleva dentro, formada por recuerdos, deseos y símbolos inconscientes. Cuando una mujer encarna parte de ese arquetipo, no solo despierta atracción, se convierte en figura inolvidable. Y lo fascinante es que esta fuerza no se activa con explicaciones ni demostraciones exageradas. Todo lo contrario, surge cuando hay algo en ti que no se puede descifrar del todo. Lo evidente cansa, lo misterioso invita a imaginar. Y la imaginación es la máquina más poderosa de la mente. Trabaja cuando duerme, insiste cuando intenta olvidarte, inventa respuestas cuando no las das. Esto me recuerda a Sabrina. Ella nunca competía por atención. No era la más ruidosa ni la que intentaba brillar más fuerte. Lo que la hacía inolvidable era justamente lo contrario. Esa calma en la que parecía guardar un secreto. En una reunión, alguien le preguntó en tono de broma: ¿por qué hablas tan poco de ti? Sabrina sostuvo la mirada, sonrió suavemente y dijo: porque lo que me guardo sigue siendo mío. Esa respuesta quedó flotando en el aire. Nadie supo cómo contestar, y el silencio que siguió valió más que 1000 palabras. Lo curioso es que, días después, varios de los presentes aún recordaban ese momento. No era la frase, era la sensación de que en ella había un universo que no estaba disponible para todos. Eso es misterio, no esconderte, sino habitar tu mundo interior de tal manera que el otro perciba que no puede abarcarlo todo. Y cuando eso ocurre, su ánima se activa, porque reconoce en ti un símbolo que lo completa y al mismo tiempo lo desarma. El hombre no se obsesiona con lo que entiende, sino con lo que no logra descifrar. Por eso Jung decía que los símbolos son eternos, porque nunca se agotan en una sola interpretación. Una mujer que encarna misterio se convierte en símbolo, y un símbolo no se olvida. Ahora pregúntate, ¿quieres ser recordada como alguien predecible? ¿O como esa presencia que se le cuela en la mente porque nunca terminó de comprenderte? Y aquí está lo paradójico. El misterio auténtico no nace de fingir ni de jugar a esconder. Nace de la abundancia interior, de tener tanto dentro que eliges no mostrarlo todo. Eso es lo que convierte a una mujer en un arquetipo viviente. En el siguiente bloque vamos a entrar en la psicología del desapego, el ingrediente oculto que convierte esa sensación de misterio en persecución inevitable. Porque cuando no te aferras, es cuando más fuerte quedas grabada en su inconsciente. Si el misterio despierta la imaginación, el desapego enciende la obsesión. Carl Jung decía que lo inconsciente se activa más en la ausencia que en la presencia, porque lo que tienes delante se agota, pero lo que falta sigue insistiendo en la mente. El silencio,
la distancia, el espacio que dejas sin llenar, pesan más que 1000 palabras. Y, aunque muchos lo confunden con indiferencia, el desapego auténtico es otra cosa. Es la capacidad de estar sin necesitar, de acercarte sin depender. Esa libertad se siente, y es irresistible. Pensemos en Vanessa. Durante años buscó llenar sus vacíos pidiendo atención, y cuanto más lo hacía, más se alejaban los hombres que le interesaban. Hasta que un día, cansada de mendigar migajas, decidió hacer lo opuesto. Dejó de escribir primero, dejó de explicar sus ausencias, dejó de perseguir. Al principio le daba miedo. ¿Y si me olvida?, pensaba. Pero ocurrió lo contrario. Cuando se concentró en su propio mundo, retomó la pintura, viajó sola, volvió a reunirse con amigas que había descuidado. Algo cambió en ella. Ya no necesitaba que alguien la validara. Y lo curioso fue lo que pasó después. Ese hombre que la había ignorado, de pronto empezó a buscarla. ¿Por qué? Porque su ausencia dejó un vacío que la mente de él intentaba llenar una y otra vez. Donde antes estaba la ansiedad de ella, ahora había un silencio que pesaba. Un espacio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. El desapego no es frialdad, es abundancia interior. Es poder estar con alguien sin perderte en él. Y esa fuerza es magnética porque muestra que, si te vas, tu mundo sigue en pie. Cuando un hombre percibe eso, la dinámica cambia por completo. Ya no es él quien decide si se queda o se va. Es su inconsciente el que lo empuja a perseguirte, porque teme perder aquello que no puede poseer del todo. Ahora piensa, ¿qué pesa más? ¿Un mensaje que envías o el silencio que dejas cuando no lo haces? Y sin embargo, hay algo aún más profundo que el misterio y el desapego. Algo que Jung descubrió y que explica por qué ciertos vínculos se vuelven obsesivos. El espejo de la sombra. Allí, lo que más niega un hombre de sí mismo, empieza a buscarlo desesperadamente en ti. Hasta ahora hemos visto cómo el misterio despierta la imaginación y el desapego enciende la persecución. Pero Jung advertía algo más profundo. En el amor, no nos enamoramos solo de la otra persona. Nos encontramos con nuestra sombra. La sombra, según Jung, son todas esas partes de nosotros que rechazamos, negamos o escondemos. Y lo curioso es que, aunque intentemos sepultarlas, siempre buscan salir. ¿Dónde lo hacen con más fuerza? En la pareja. Allí, lo no resuelto se proyecta con violencia. Por eso, muchas veces lo que más nos atrae de alguien no es su luz, sino aquello que despierta lo que está oculto en nosotros. Julián, por ejemplo, era un hombre brillante en su trabajo, siempre seguro, siempre elocuente, pero en sus relaciones, una herida lo perseguía. El abandono que sufrió de niño. Nunca lo hablaba, nunca lo reconocía, hasta que una noche, en medio de una discusión con su pareja, ella le dijo algo inesperado. No me necesitas a mí, necesitas a la madre que nunca tuviste. Ese instante fue un golpe brutal. No era un insulto, era un espejo. Y frente a ese espejo, Julián vio de repente lo que llevaba años escondiendo. Su vacío infantil, esa necesidad de aprobación que lo hacía suplicar amor sin darse cuenta. Esa frase lo persiguió durante semanas. No porque quisiera apartarse de ella, sino porque, en el fondo, su inconsciente sabía que era verdad. Su atracción por esa mujer no nacía solo de su encanto, sino del papel que jugaba en su psique, el reflejo de su herida. Así funciona la sombra.
Lo que más niega un hombre de sí mismo, lo termina buscando afuera. Y cuando una mujer despierta esa parte de su inconsciente, él ya no puede mirarla con indiferencia. Se convierte en el símbolo de algo que no logra resolver solo. Y aquí viene lo inquietante. Cuando despierta su sombra, sucede lo inevitable. Hay una paradoja que duele al principio, pero libera para siempre. Cuanto menos necesitas ser elegida, más permaneces en la mente del otro. La dependencia asfixia, la independencia atrae. Y no porque el desapego sea un truco, sino porque muestra algo mucho más poderoso. Tu identidad no se reduce a que alguien te quiera. Jung lo explicaba con el concepto del sí mismo integrado. Cuando no dependes de una máscara ni de una validación externa, cuando puedes habitar todas tus partes sin miedo, proyectas una fuerza casi indestructible. Y esa fuerza es magnética, porque transmite plenitud. Mariana lo aprendió de la manera difícil. Siempre esperaba que la eligieran. Cada relación era una prueba. Si la llamaba, se sentía viva. Si no lo hacía, se sentía invisible. Un día conoció a alguien con quien sintió una conexión intensa. Todo parecía fluir, hasta que el miedo apareció. Miedo a perderlo, miedo a no ser suficiente. Entonces empezó a suplicar elección sin darse cuenta. Preguntaba si la quería, si de verdad estaba con ella, si pensaba en alguien más. Lo que al inicio había sido atracción, pronto se convirtió en presión. Y ese hombre que parecía tan cercano empezó a alejarse, no porque no sintiera algo, sino porque la necesidad constante borró el magnetismo. Meses después, Mariana decidió cambiar el foco. Comenzó terapia, retomó su arte, viajó sola y descubrió algo revolucionario. No necesitaba ser elegida para sentirse valiosa. Ese giro interior hizo que, por primera vez, un hombre la buscara sin que ella lo rogara. ¿Por qué? Porque cuando una mujer ya está completa en sí misma, deja de emitir carencia. Y en ese silencio de necesidad, su presencia se vuelve inolvidable. El poder no está en rogar que alguien te elija. El verdadero poder está en elegirte a ti primero. Y cuando lo haces, paradójicamente, tu imagen queda tatuada en su inconsciente. Pero hay un paso aún más decisivo. Porque no basta con el misterio, ni con el desapego, ni siquiera con dejar de necesitar. Lo que de verdad lo marca para siempre es convertirse en un símbolo de transformación en su vida. Jung afirmaba algo que cambia por completo la manera en que entendemos la atracción. Los símbolos no se olvidan. Una persona puede pasar, pero un símbolo queda grabado en el inconsciente para siempre. El símbolo es esa figura que trasciende lo cotidiano. Ya no eres solo alguien con quien comparte momentos, eres la llave de una experiencia emocional, de un despertar, de una sensación que lo acompaña incluso cuando ya no estás. ¿Cómo se pasa de ser una persona común a convertirse en un arquetipo? La clave está en no quedarte en lo superficial. No es tu ropa, ni tus frases, ni tus gestos calculados. Es la energía que proyectas cuando habitas plenamente tu mundo interior, cuando cada mirada y cada silencio llevan una profundidad que él no logra abarcar. Cuando eso ocurre, dejas de ser María o Laura o Ana para su mente. Te conviertes en la mujer misteriosa, en la que lo retó a crecer, en la que lo hizo confrontar su sombra,
En otras palabras, en símbolo. Quiero que hagamos algo ahora mismo. Una breve visualización. Cierra los ojos, si puedes hacerlo, y escucha. Imagina a ese hombre que quieres que piense en ti. Visualízalo sentado en silencio, revisando su teléfono, distraído. Y de pronto, tu imagen aparece en su mente sin que él lo decida. Ahora, elige una sensación que quieras dejarle. Paz, deseo, misterio, fuerza. Siente esa emoción dentro de ti, como si la respiraras profundamente. Proyecta esa energía hacia afuera, como si tu presencia llenara la habitación sin necesidad de palabras. No lo persigues, no lo empujas, simplemente lo rodeas. Observa cómo en su mente tu figura no se va, porque ya no eres un recuerdo común, eres la encarnación de esa sensación. Eso es dejar una huella energética. No se trata de manipulación, sino de conexión profunda. Te conviertes en símbolo cuando lo que representas va más allá de tu cuerpo o tu voz. Cuando encarnas un arquetipo, el inconsciente lo guarda y nunca lo suelta. Pero hay algo más. Si quieres que esa huella no solo perdure, sino que crezca con el tiempo, necesitas activar el ingrediente que Jung llamaba la individuación compartida. Ser parte de su proceso de transformación. Hay algo que casi nadie entiende. El silencio no es vacío, es alquimia. Cuando se usa con conciencia, el silencio eleva tu valor más que cualquier palabra, porque crea un espacio donde la mente del otro trabaja sin descanso. El silencio estratégico no significa indiferencia ni castigo. Significa saber retirarte en paz, sin ansiedad, sin explicaciones innecesarias. Significa confiar en que tu ausencia habla más alto que tu presencia forzada. Jung decía que lo inconsciente se activa en los espacios vacíos. Allí, donde no hay estímulo, la psique empieza a proyectar. Y eso es lo que ocurre cuando eliges el silencio en lugar de la persecución. Dejas que el otro te complete con su imaginación. Sabrina lo entendió de manera natural. Había estado saliendo con un hombre que parecía fascinado con ella. Pero un día notó que él empezó a tomarla por garantizada. Menos atención, menos detalles, más excusas. En lugar de reclamar, Sabrina eligió retirarse con calma. No hubo drama, no hubo reproches, solo un silencio sereno, un cierre limpio. Lo sorprendente no fue que él se alejara, sino que, semanas después, no podía dejar de pensar en ella. La recordaba en momentos inesperados, soñaba con su risa. Se preguntaba qué estaría haciendo. ¿Por qué? Porque ese silencio la elevó a la categoría de recuerdo eterno. No lo llenó de ruido, lo llenó de vacío. Y en ese vacío él la construyó más grande de lo que había sido en la realidad. Eso es la alquimia del silencio. Cuando tu retiro no se siente como ausencia, sino como misterio. No desapareces por falta, desapareces con plenitud. Y eso deja huella. Pero lo más increíble aún está por venir. Porque el silencio no solo te convierte en recuerdo, puede transformarse en una energía que lo persigue incluso cuando ya no estás. Y ahí entramos en lo más poderoso de todo. Como dejar tu esencia rondando su inconsciente, como una sombra luminosa imposible de borrar. Si llegaste hasta aquí, ya lo sabes, nada de lo que escuchaste es teoría vacía. Son llaves psicológicas que transforman la manera en que te perciben,
pero sobre todo, la manera en que te percibes tú misma. Y aquí quiero pedirte algo. Si este contenido te dio claridad, si encendió una idea o si simplemente te hizo verte con más valor, suscríbete ahora mismo. No lo hagas solo por mí, hazlo por ti, porque lo que viene será todavía más profundo. Vamos a explorar juntos los secretos de Jung aplicados a la atracción, a la sombra y al poder personal. Y créeme, lo último que quieres es perderte lo que sigue. Dale like si sentiste que este mensaje tocó algo dentro de ti, aunque sea una chispa pequeña. Ese gesto nos ayuda a que este contenido llegue a más personas que también necesitan escucharlo. Y en los comentarios, quiero que me digas una sola cosa. ¿Qué descubriste hoy sobre ti que antes no habías visto? Escribe esa respuesta. No para mí, sino para ti. Porque cuando lo pones en palabras, tu inconsciente lo integra con más fuerza. Recuerda, no eres alguien que espera ser elegida. Eres símbolo, eres misterio, eres fuerza interior. Suscríbete, comenta y acompáñame en los próximos vídeos, porque apenas estamos abriendo la puerta del inconsciente.